Maravillas de España. Solo este título ya despierta tantas preguntas, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que hace de España un país tan fascinante? ¿Qué necesitas ver? Y lo más importante, ¿por qué deberías conocer estos lugares ahora? Si estas preguntas ya han pasado por tu mente, estás en el lugar adecuado. En este video vamos a explorar las ciudades más increíbles de España, pasando por Barcelona, Sevilla, Madrid e incluso las encantadoras Islas Canarias. Te mostraré qué es lo que cada uno de estos destinos tiene de único, qué vale realmente la pena visitar y cómo aprovechar al máximo cada experiencia. Pero atención, no estamos hablando solo de turismo común. Se trata de descubrir una España auténtica, lejos de los clichés, y sumergirse en la cultura y los secretos locales que solo quienes han vivido intensamente pueden contarte. De entrada, te cautivará la arquitectura surrealista de Barcelona, las playas vírgenes de las Islas Canarias y el encanto histórico de Sevilla. Además, ¿sabías que España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo? ¿Y que su influencia cultural va mucho más allá de las corridas de toros y el flamenco? Sigue viendo y no solo entenderás el porqué, sino que también sentirás que no puedes perderte la oportunidad de vivir todo esto. A lo largo de los próximos minutos, descubrirás los secretos detrás de las atracciones imperdibles, conocerás curiosidades que quizás nunca habías escuchado antes, y quién sabe, quizás ya empieces a planear tu próximo viaje. Y no te vayas antes del final. Te contaré qué es lo que hace que cada uno de estos lugares sea aún más especial, y querrás saber todos los detalles para asegurarte de que tu experiencia sea completa. Ahora, antes de que nos sumerjamos de lleno en estos destinos increíbles, déjame contarte algunas curiosidades rápidas que despertarán aún más tu interés sobre España. Además de ser uno de los mayores productores de vino del mundo, también lidera la producción de aceite de oliva, responsable de cerca del 40% de toda la producción global. Y hablando de diversidad, España no se limita solo al español. También encontrarás el catalán, gallego y vasco, lenguas que reflejan la riqueza cultural de las diferentes regiones del país. ¿Listo para descubrir las verdaderas maravillas de España? Empecemos este viaje. Comenzamos nuestro viaje por Sevilla. El corazón palpitante de Andalucía. Famosa por su deslumbrante arquitectura y su vibrante energía, esta ciudad es donde nació el flamenco y donde las tradiciones seculares aún respiran en cada esquina. Al caminar por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz, eres inmediatamente transportado a otra época. La mezcla de influencias moriscas, cristianas y judías se revela en cada detalle de la ciudad, especialmente en el majestuoso Real Alcázar. Este palacio, con sus exuberantes jardines y detallados mosaicos, es una verdadera joya de la arquitectura mudéjar. Fue construido en el siglo X y aún hoy sirve como residencia oficial de la familia real española cuando están en la ciudad. Sevilla también es famosa por sus corridas de toros, que se celebran en la Plaza de Toros de la Maestranza, una de las más antiguas de España, inaugurada en el siglo XVIII. Aunque esta costumbre divide opiniones, forma parte de la historia local. Otro punto imperdible es la Catedral de Sevilla. La catedral gótica más grande del mundo, donde están enterrados los restos de Cristóbal Colón. Y claro, quien visita Sevilla no puede dejar de probar las famosas tapas en uno de los innumerables bares de la ciudad. La gastronomía local refleja la historia y el alma andaluza, combinando ingredientes frescos con sabores intensos. Explorar Sevilla es sumergirse en una ciudad que vive y respira historia, arte y cultura, mientras continúa cautivando a quienes pasean por sus calles llenas de secretos y leyendas. De Sevilla nos dirigimos a Barcelona, una ciudad donde el pasado y el futuro se mezclan de manera única. Lo que define a Barcelona es la forma en que la modernidad abraza lo tradicional. Un ejemplo claro de esto son las obras de Antoni Gaudí,
cuyo legado es visible en cada rincón de la ciudad. La Sagrada Familia, en construcción desde hace más de 140 años, es una de las iglesias más impresionantes del mundo, con una arquitectura que parece desafiar las leyes de la física. Cada detalle tiene un significado profundo, desde las torres que se elevan hacia el cielo hasta los intrincados mosaicos de colores que cubren sus fachadas. Gaudí no se detuvo ahí. En el Parque Güell se invita al visitante a caminar por un mundo de fantasía donde la naturaleza y la arquitectura se funden de una forma casi mágica. Pero Barcelona no es solo Gaudí. El barrio gótico es el corazón histórico de la ciudad, con sus estrechas calles y plazas escondidas, donde cada esquina guarda un pedazo de la historia medieval. Caminar por esas calles es como retroceder en el tiempo, rodeado de antiguas iglesias y edificios que parecen susurrar secretos de siglos pasados. Y si después de explorar el centro histórico quieres relajarte, la playa de la Barceloneta es el lugar perfecto. Ubicada a pocos minutos del centro, la playa combina lo mejor del Mediterráneo con el vibrante estilo de vida urbano de Barcelona. Aquí, el sol, el mar y la cultura local se unen en un escenario inolvidable. De Barcelona, volamos a uno de los destinos más paradisíacos de España, Mallorca, la mayor de las Islas Baleares. Este es el lugar perfecto para quienes buscan una combinación de relajación y belleza natural en su estado más puro. Las playas de aguas cristalinas, con tonos de azul que parecen sacados de una postal, son el gran atractivo de la isla. La playa de Estrenc, por ejemplo, es uno de los mejores lugares para quienes desean relajarse y disfrutar de un escenario casi intacto, con sus arenas blancas y finas. Pero Mallorca no se trata solo de playas. Para aquellos que prefieren explorar más, las montañas de la Sierra de Tramuntana ofrecen paisajes dramáticos y senderos que serpentean entre picos y valles, brindando vistas deslumbrantes del mar Mediterráneo. A lo largo de estas montañas encontrarás encantadores pueblos como Valldemossa, donde el compositor Frédéric Chopin pasó un invierno en el siglo XIX, y Deià, un refugio para artistas y escritores en busca de inspiración. Estos pequeños pueblos parecen suspendidos en el tiempo, con sus calles adoquinadas y casas de estilo tradicional rodeadas de olivos y naranjos. Para quienes buscan un poco de todo, cultura, historia y naturaleza, Mallorca es un destino completo. Ya seas un aventurero o alguien que busca tranquilidad, esta isla tiene el equilibrio perfecto entre lo rústico y lo refinado, entre el descanso y el descubrimiento. De Mallorca seguimos hacia Ibiza. Una isla mundialmente famosa por su animada vida nocturna, pero que guarda muchos otros secretos más allá de las fiestas. Aunque las fiestas electrónicas son una gran atracción, Ibiza también es un destino lleno de historia y tranquilidad. En lo alto de la ciudad se encuentra Dalt Vila, un complejo fortificado que es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Caminar por sus murallas y estrechas callejuelas es un verdadero viaje al pasado. Con una vista deslumbrante del puerto y del mar azul profundo, Dalt Vila guarda vestigios de las diversas civilizaciones que pasaron por la isla, desde los fenicios hasta los árabes. Si tu idea de viaje es un poco más tranquila, Ibiza también ofrece playas escondidas y casi desiertas, lejos del bullicio de los clubes nocturnos. Cala d'Hort, por ejemplo, es una de esas joyas secretas, con aguas cristalinas y la impresionante vista del peñón Es Vedrà, que emerge del mar y está rodeado de mitos y leyendas locales. Ya en Cala Salada, encontrarás una playa con un entorno más rústico, rodeada de pinos y montañas, ideal para quienes buscan paz. Ibiza es en realidad un destino de contrastes. Por un lado,
la vibrante vida nocturna que atrae a turistas de todo el mundo. Por otro lado, una naturaleza casi intacta, con playas perfectas para relajarse y olvidarse del ajetreo diario. Aquí, cada viajero encuentra su propio ritmo, ya sea más vibrante o contemplativo. Si te encanta descubrir nuevas culturas, conocer curiosidades sorprendentes sobre países y ciudades alrededor del mundo y siempre estás en busca de la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Vamos a convertir juntos cada video en una nueva aventura. De Ibiza partimos hacia la histórica Toledo, antigua capital de España y una verdadera joya cultural. Conocida como la ciudad de las tres culturas, Toledo es un lugar donde cristianos, judíos y musulmanes coexistieron pacíficamente durante siglos, dejando un legado arquitectónico y cultural único. Caminar por las calles adoquinadas de la ciudad es como hojear las páginas de un libro de historia, donde cada esquina revela una nueva sorpresa. La ciudad está rodeada por el río Tajo, y sus murallas medievales preservan un encanto que transporta a cualquier visitante al pasado. Uno de los mayores atractivos de Toledo es, sin duda, la majestuosa Catedral de Toledo. Una de las más importantes de España y un impresionante ejemplo de arquitectura gótica. Iniciada en el siglo XIII, la catedral tardó más de 200 años en completarse, y sus dimensiones grandiosas impresionan a cualquiera que la visite. En su interior encontrarás obras de arte invaluables, incluyendo pinturas de El Greco, quien vivió y trabajó en la ciudad. Otro punto imperdible es el Alcázar de Toledo, una imponente fortaleza que domina el paisaje. Originalmente construida por los romanos y reconstruida varias veces a lo largo de los siglos, la estructura actual data del siglo XVI y fue escenario de importantes eventos históricos. Hoy alberga un museo militar que narra la rica historia de la ciudad y del país. Toledo es un lugar donde cada piedra tiene una historia que contar, y cada monumento es un recordatorio de las civilizaciones que dieron forma a España. Siguiendo nuestro viaje por Córdoba, encontramos uno de los monumentos más icónicos e impresionantes de España, la Mezquita Catedral. Este edificio es una verdadera fusión de culturas y religiones, un testimonio de la rica historia de la ciudad. Originalmente construida como una mezquita en el siglo VIII, durante el dominio moro, la Mezquita de Córdoba es un deslumbrante ejemplo de arquitectura islámica, con sus arcos rojos y blancos que se extienden por un laberinto de columnas. La sensación al caminar por sus vastos corredores es casi hipnótica, como si te envolviera la grandeza espiritual y arquitectónica del lugar. Tras la Reconquista en el siglo XIII, la mezquita fue transformada en una catedral sin perder su carácter original. El contraste entre los elementos islámicos y cristianos es palpable, especialmente en la nave central, donde altares católicos coexisten con la estética árabe. Es como si la Mezquita Catedral de Córdoba representara el alma misma de la ciudad, un lugar donde diferentes culturas y creencias han dejado su huella a lo largo de los siglos. Además de la Mezquita Catedral, Córdoba revela sus tesoros en cada esquina. Un paseo por sus estrechas y sinuosas calles revela la influencia romana, con ruinas como el Templo Romano y el icónico puente romano que cruza el río Guadalquivir. Y no podemos olvidar la herencia morisca, presente en las casas con patios interiores adornados siempre con flores, una tradición viva hasta hoy. Durante el famoso Festival de los Patios, que se celebra cada mayo, los residentes abren sus puertas para exhibir sus patios exuberantemente decorados, una celebración de colores y vida que transforma la ciudad en un espectáculo visual.
Ahora nos dirigimos a uno de los destinos más espirituales y sagrados de España, Santiago de Compostela. Esta ciudad, ubicada en la región de Galicia, es el punto final del famoso Camino de Santiago, una ruta de peregrinación que durante siglos ha atraído a personas de todo el mundo en busca de reflexión, fe y autoconocimiento. Llegar a la Catedral de Santiago es una experiencia emocional para muchos peregrinos que recorren cientos de kilómetros en busca de este momento de encuentro con lo sagrado. La catedral, un imponente edificio gótico y barroco, guarda las supuestas reliquias de Santiago, uno de los apóstoles de Jesús. Es difícil no impresionarse con la grandiosidad de su fachada y al entrar ser tomado por la atmósfera de fe que emana de cada rincón. El Pórtico de la Gloria, una de las entradas principales de la catedral, es una obra maestra de la escultura románica que ha acogido a millones de fieles a lo largo de los siglos. En su interior, el botafumeiro, un gigantesco incensario que se balancea por el techo durante las misas solemnes, refuerza aún más la sensación de estar en un lugar verdaderamente especial. Pero Santiago de Compostela no es solo la catedral. La Plaza del Obradoiro, que se extiende frente a ella, es el corazón palpitante de la ciudad. Allí, peregrinos, turistas y locales se mezclan, creando una atmósfera única de comunión y tradición. Las calles alrededor de la plaza están llenas de edificios históricos, cafés y tiendas que preservan el encanto medieval. Santiago es una ciudad que vive y respira historia y fe. Llegamos a Segovia, una ciudad que parece salida directamente de las páginas de un cuento de hadas. Su acueducto romano, con más de 2000 años de historia, es una de las construcciones antiguas mejor conservadas y un verdadero símbolo de la ingeniería romana. Con más de 160 arcos de piedra que se elevan majestuosamente sobre la ciudad, el acueducto es un recordatorio tangible del poder y la habilidad del Imperio Romano. Caminar por Segovia con esta impresionante estructura de fondo es como viajar en el tiempo. Otro ícono de la ciudad es el Alcázar de Segovia, un castillo que parece salido de una historia de caballeros y princesas. Situado en un acantilado que ofrece vistas impresionantes del paisaje circundante, el Alcázar tiene una arquitectura única que inspiró incluso al famoso castillo de la Cenicienta de Disney. Con sus imponentes torres y murallas, el Alcázar fue en su momento residencia de reyes y reinas, y visitar sus salones es sumergirse en la rica historia de la monarquía española. Además de su fascinante historia, Segovia es también un paraíso para los amantes de la gastronomía. El plato más famoso de la ciudad es el cochinillo asado, un lechón preparado de manera tradicional, asado lentamente hasta que la carne se vuelve increíblemente tierna. Este plato se sirve en prácticamente todos los restaurantes tradicionales de Segovia, y probar un cochinillo es casi una obligación para cualquier visitante. De Segovia nos dirigimos a Ronda, una de las ciudades más espectaculares de Andalucía. Famosa por su dramática ubicación en la cima de un profundo desfiladero, Ronda está dividida por el impresionante desfiladero de El Tajo, que separa la ciudad en dos partes distintas. El Puente Nuevo, construido en el siglo XVIII, es una de las postales más icónicas de España. Con más de 90 metros de altura, atraviesa el desfiladero de forma majestuosa, ofreciendo vistas impresionantes tanto de la ciudad como del valle abajo. Es imposible no sentirse pequeño ante la grandiosidad de esta obra de ingeniería. Ronda es un destino que ofrece una profunda conexión con las tradiciones andaluzas, y sus calles adoquinadas guardan siglos de historia. Aquí surgieron las primeras corridas de toros estructuradas en España, y la Plaza de Toros de Ronda, una de las más antiguas y prestigiosas del país, aún es escenario de importantes eventos. Aunque las corridas de toros son un tema controvertido, su influencia en la cultura local es innegable.
Además de las tradiciones, Ronda encanta por la naturaleza que la rodea. Caminar por la ciudad y sus alrededores proporciona paisajes espectaculares a cada paso, ya sea observando el atardecer desde lo alto de los acantilados o explorando las pequeñas bodegas locales que producen excelentes vinos. Ronda es uno de esos lugares que combina historia, naturaleza y cultura de una manera única, donde cada visita es un nuevo descubrimiento. Ahora llegamos a la vibrante capital de España, Madrid. Una ciudad donde la grandiosidad de la arquitectura y la energía de una metrópoli se fusionan con el calor y la vivacidad de su cultura local. Al caminar por Madrid, te encontrarás con edificios imponentes como el Palacio Real, que es la mayor residencia real de Europa Occidental, con más de 3.000 habitaciones. Aunque el palacio sigue siendo utilizado para ceremonias oficiales, está abierto al público y ofrece una fascinante visión de la realeza española. Cerca de allí, la Plaza Mayor, una plaza rodeada de edificios históricos con elegantes arcadas, es el corazón de eventos culturales y festividades. Además de los monumentos, Madrid es un paraíso para los amantes del arte. El Museo del Prado, uno de los más importantes del mundo, alberga una impresionante colección de obras maestras de artistas como Velázquez, Goya y El Greco. Para los aficionados al arte, este museo es un tesoro imperdible, y cada sala revela una nueva sorpresa artística. Pero Madrid no es solo historia y arte. La vida local pulsa en barrios encantadores como Malasaña, donde las estrechas calles están llenas de bares de tapas y cafés con estilo. Aquí, la vida nocturna es intensa, con bares que permanecen animados hasta el amanecer. Malasaña también es conocido por su atmósfera bohemia, con murales de arte callejero y boutiques que reflejan el estilo moderno del barrio. Madrid, con su espíritu acogedor y energía vibrante, es una ciudad que nunca se detiene, siempre ofreciendo algo nuevo para explorar. De Madrid seguimos hacia las Islas Canarias, específicamente a Tenerife, la mayor de todas. La isla es un verdadero paraíso natural, y su mayor atractivo es el imponente volcán Teide, que no solo es el punto más alto de España, sino también uno de los volcanes más altos del mundo. Con más de 3.700 metros de altitud, el Parque Nacional del Teide ofrece senderos que llevan hasta vistas espectaculares, donde es posible observar toda la extensión volcánica de la isla, y en días claros, incluso otras islas del archipiélago. Subir al Teide es una experiencia única, y para quienes no desean recorrer el sendero a pie, hay un teleférico que lleva casi hasta la cima, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes. Pero Tenerife no se trata solo del Teide. La ciudad de La Laguna, reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO, es encantadora por sí misma. Fundada en el siglo XV, sus calles adoquinadas y su arquitectura colonial ofrecen un viaje en el tiempo. Es un vibrante centro cultural, con museos, iglesias históricas y una atmósfera que refleja el pasado de los exploradores que pasaron por la isla. La ciudad también es el punto de partida ideal para quienes desean explorar las rutas y paisajes naturales de Tenerife, como el espectacular Parque Rural de Anaga, un área de montañas y bosques de laurisilva que parecen sacados de un cuento de hadas. Ya sea para los aventureros que buscan desafíos en las rutas de senderismo o para quienes desean sumergirse en la rica cultura local, Tenerife ofrece una combinación irresistible de historia, naturaleza y paisajes increíbles. Ahora llegamos a Valencia, una ciudad que encanta por su diversidad y contraste entre lo antiguo y lo moderno. Valencia es la cuna de la famosa paella, un plato icónico de la gastronomía española
que combina arroz, mariscos y especias en una mezcla irresistible de sabores mediterráneos. Saborear una paella tradicional frente al mar en uno de los restaurantes de la playa de la Malvarrosa es una experiencia gastronómica obligatoria para quienes visitan la ciudad. Pero Valencia va mucho más allá de su cocina. La ciudad alberga la impresionante Ciudad de las Artes y las Ciencias, un complejo ultramoderno que parece salido de un escenario futurista. Diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, el complejo está compuesto por edificios de diseño audaz, como el Museo de Ciencias Príncipe Felipe, el Hemispheric, que alberga un cine IMAX, y el Oceanographic, el acuario más grande de Europa. Cada estructura es una obra de arte en sí misma, reflejando la innovación y creatividad de la arquitectura contemporánea. El contraste con el centro histórico de Valencia es marcado y al mismo tiempo armonioso, mostrando cómo la ciudad ha sabido preservar su pasado mientras abraza el futuro. En el centro histórico, por otro lado, encontrarás edificios que datan de siglos pasados, como la Catedral de Valencia y el Mercado Central, uno de los mercados más grandes de Europa. Este equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo es lo que hace de Valencia un destino tan fascinante y diverso, capaz de agradar a todo tipo de viajeros. Siguiendo hacia el sur de España, llegamos a Málaga, una ciudad que combina perfectamente playas deslumbrantes con un rico patrimonio cultural. Aunque es conocida por sus playas bañadas por el sol de la Costa del Sol, Málaga ofrece mucho más que una hermosa costa. Uno de los puntos destacados históricos de la ciudad es la Alcazaba, una fortaleza morisca construida en el siglo XI que se alza sobre la ciudad, ofreciendo espectaculares vistas panorámicas del Mediterráneo. Pasear por sus murallas es como retroceder en el tiempo, pasando por exuberantes jardines y arcadas que aún preservan el encanto árabe. Justo por encima de la Alcazaba se encuentra el Castillo de Gibralfaro, que complementa el escenario. Esta fortaleza, también de origen morisco, fue ampliada en el siglo XIV y ofrece una de las mejores vistas de la ciudad, especialmente al atardecer. Desde allí, puedes observar toda la costa y el puerto de Málaga, además de tener una visión privilegiada del centro histórico. Málaga también es famosa por ser el lugar de nacimiento de Pablo Picasso, uno de los artistas más influyentes del siglo XX. El Museo Picasso, ubicado en un edificio histórico en el corazón de la ciudad, alberga una vasta colección de sus obras, ofreciendo una visión íntima de su evolución artística. Para los amantes del arte, esta visita es esencial, ya que revela tanto el genio de Picasso como la fuerte conexión que mantuvo con su ciudad natal. Explorar Málaga es encontrar el equilibrio perfecto entre historia, cultura y ocio a la orilla del mar, donde cada esquina revela un nuevo aspecto de esta ciudad vibrante y llena de vida. Bilbao es el ejemplo perfecto de cómo lo moderno y lo tradicional pueden coexistir de manera armoniosa. Al llegar a la ciudad, te encontrarás inmediatamente con el impresionante Museo Guggenheim, una obra maestra de la arquitectura contemporánea diseñada por Frank Gehry. Con sus formas curvilíneas y su fachada de titanio, el museo se ha convertido en un símbolo de la transformación de Bilbao, que pasó de ser una ciudad industrial a un centro cultural de renombre mundial. En su interior, una colección de arte moderno y contemporáneo te espera, con exposiciones que van desde esculturas gigantes hasta instalaciones multimedia que desafían la imaginación. Pero Bilbao no se trata solo de modernidad. El Casco Viejo, el barrio antiguo de la ciudad, es una encantadora red de estrechas calles y plazas históricas. Aquí puedes explorar la esencia tradicional de Bilbao visitando la Catedral de Santiago, del siglo XIV, o caminando por la Plaza Nueva,
donde los bares sirven los famosos pintexos, pequeñas porciones de comida local que son verdaderas obras de arte gastronómica. Probar pintexos en Bilbao es casi un ritual, y cada bar ofrece sus propias creaciones, que van desde mariscos frescos hasta combinaciones inusuales de ingredientes. El espíritu del País Vasco está presente en todos los aspectos de la vida en Bilbao, desde su lengua única, el euskera, hasta sus tradiciones culturales profundamente arraigadas. Al visitar la ciudad, te das cuenta rápidamente de cómo Bilbao equilibra su identidad vasca con una visión innovadora y global, creando un ambiente único y cautivador. España es, sin duda, un país que sorprende a cada paso, con sus paisajes, historias y tradiciones que cautivan a cualquier visitante. Desde las ciudades llenas de vida y cultura como Barcelona y Madrid, hasta las joyas naturales de Mallorca y Tenerife, cada rincón ofrece una experiencia única. El país es el tercer destino turístico más visitado del mundo, recibiendo alrededor de 82 millones de turistas al año. Esto no es casualidad. La diversidad de experiencias que ofrece España es simplemente fascinante. El rico legado cultural dejado por romanos, moros, cristianos y judíos se refleja en cada monumento, en cada plato típico y en cada festival. Las obras de Gaudí, como la icónica Sagrada Familia en Barcelona, el espectacular Camino de Santiago, que atrae a peregrinos de todo el mundo, y las impresionantes playas que salpican la costa son solo una muestra de lo que el país tiene para ofrecer. Es un lugar donde el pasado y el presente coexisten de manera armoniosa, ofreciendo tanto tranquilidad en las aldeas medievales como la vibrante energía de las modernas metrópolis. Si buscas un viaje rico en cultura, historia y paisajes impresionantes, España es el destino perfecto. Y para quienes ya han quedado encantados, siempre hay más por descubrir. Así que, si aún no has visitado, el momento es ahora. No olvides darle like, compartir este video con tus amigos y suscribirte al canal para más increíbles aventuras. Prepárate para el próximo viaje, porque el mundo está lleno de destinos maravillosos que te esperan. Hasta la próxima.